Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Estamos entendiendo cada vez más y más qué es andar en el Espíritu. Creo que tenemos casi un cuadro total de lo que es el efecto, la bendición, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. De modo que nos acercamos a la celebración de Pascua, ahorita en abril 15, con un concepto que quizá muchos no teníamos hace un año, de manera que damos gracias a Dios por ello. Ya estaremos haciendo un resumen, una especie de prontuario como el Señor nos habló. El Señor indicó que hiciéramos un prontuario. Un prontuario es un resumen. Pero un prontuario también quiere decir una despensa. La persona que recibió el sueño nos indicó que un prontuario era como un objeto pequeño que llevaba fuego y que debía ser llevado a las casas ese prontuario, de manera que estaremos trabajando en ello para que tengan ese resumen muy claro, muy sencillo, lo más corto que podamos, para que todos ustedes puedan tenerlo. Vamos a orar entonces antes de comenzar la reunión y agradecer a Dios por su presencia. El Espíritu Santo es el que nos imparte todo lo que Dios ha dado como bendición para nosotros. Sin el Espíritu Santo nosotros nada podremos tener. Quizá nos hemos levantado en una actitud en que nos indicaban que nosotros podíamos tomar lo que Dios nos daba. Pero resulta que el Espíritu Santo es el que imparte, el que comunica lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Si el Espíritu Santo no nos imparte, nada tendremos, aunque tú digas, lo tomo, es mío, esto es para mí. Por eso es que necesitamos pedirle al Espíritu Santo en cada reunión y en cada oportunidad y en todo momento, que sea Él quien nos imparta aquello que Dios ha decretado para nosotros y que Jesucristo trajo a la tierra, pero ahora necesita ser comunicado, impartido directamente por el Espíritu Santo a cada uno. Padre nuestro, agradecemos por ese amor tan grande tuyo por el cual nos diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Agradecemos, Señor Jesús, porque te diste en rescate por todos nosotros. Y te agradecemos el que hayas enviado a tu Santo Espíritu, el cual nos comunica ese amor dado por el Padre, que lo llevó a proclamar toda bendición espiritual en los lugares celestiales para nosotros. Jesucristo las trajo, pero ahora el Espíritu Santo será el único que nos las imparte. Santo Espíritu de Dios, estamos necesitados de ti. Deseamos en esta noche reiterarte que nos vemos sin ti en una necesidad absoluta. Nos vemos sin ti como personas desdichadas, personas miserables, pobres, ciegas, desnudas. Pero en ti, Señor, encontramos la misericordia. Encontramos que tú te angustias por el estado nuestro sin ti. Y entonces alcanzamos esa misericordia tuya. Y tú no te quedarás simplemente en el sentimiento de angustia por nosotros. Tu divino poder hará y traerá el oportuno socorro para cada uno de nosotros hoy. Queremos pedirte que nos des revelación, que tú mismo alumbres los ojos de nuestro entendimiento, los ojos del hombre interior. Abras nuestros oídos y podamos oírte en nuestro espíritu con lo que traes esta noche. Te bendecimos y agradecemos la comunión, la comunicación que tú obras hoy para nosotros. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús y recibimos el obrar y la presencia tuya en esta reunión sobre todos y cada uno. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén, oh Dios. En el texto de hoy vamos a encontrar entonces 4 puntos muy importantes que implican el andar en el Espíritu del Señor, en unión con el Espíritu. Hemos visto entonces que hemos decidido que el Espíritu sea el que imparte la vida de Jesús y que la vida de Jesús es la que llena toda necesidad. La vida de Jesús
es la que suple realmente y que en Jesús está todo lo que necesitamos. Si tú necesitas humildad, Jesús es la humildad. Si tú necesitas misericordia, pues Jesús es la misericordia. De tal manera que en Jesús, en la vida de Él, que es la vida que está en nosotros, tenemos la provisión a toda necesidad. El hecho de que en nosotros se manifieste humildad significa que la vida de Jesús está manifestándose a través de nosotros. Entonces, el creer que el Espíritu nos manifiesta la vida de Jesús para que la vida de Jesús sea la que suple y llena cualquier deficiencia que tengamos nosotros, eso es andar en el Espíritu, o una de las manifestaciones de parte nuestra de que estamos andando en el Espíritu de Dios. Entonces, hoy tenemos nuestro tema que tiene por título Cristo, nuestra vida. El primer aspecto que vamos a mirar hoy es que Dios nos ha dado como regalo la vida que está en su Hijo. O sea, la vida de Jesucristo no es algo que necesitamos formar en nosotros. No es algo que se nos dé para terminarlo, para completarlo. No, en nosotros está la vida completa de Él. ¿Y por qué razón? Porque es un regalo que Dios nos dio. Entonces dice acá nuestro escrito, vimos cuán a menudo se usa la palabra yo en Romanos 7, culminando en el grito de agonía, miserable de mí. Luego sigue la aclamación de liberación, gracias doy a Dios por Jesucristo. Aquí es evidente que Pablo descubrió que la vida que gozamos es únicamente vida de Cristo. O sea, Pablo está abriendo su corazón y él nos ha mostrado que él intentó en su propia fuerza obedecer a Dios, agradar a Dios, y sencillamente fracasó. Se siente un miserable, porque él estaba en su propia fuerza, o sea, él quería en la naturaleza adámica hacer el bien, y descubre que de esa manera es imposible. Descubre que es un engaño del pecado, el cual nos sugiere que nosotros sí podemos obedecer a Dios para agradarlo. Entonces Pablo se siente un miserable, otras versiones dicen un desgraciado, al estar intentando para fracasar en todos los intentos. Pero descubre que la vida de Cristo es lo que Dios nos ha regalado. Él descubre que el Evangelio consiste justamente en lo que dice allí Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Evangelio consiste en que ahora la vida sustituta, si queremos llamarlo así, es Jesucristo y está de manera completa en nosotros y esa vida suple a toda necesidad. Esa vida es la que va a obedecer y agradar a Dios en nosotros, a través de nosotros, desplegándose desde nosotros. Esta es la realidad de lo que se dice en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Recordemos lo que la palabra nos dice en primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Allí dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, cuando creemos en Jesús, y por creer lo hemos aceptado, lo hemos recibido, y Él nos da su Espíritu Santo, en ese momento estamos aceptando lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios dice, mi testimonio es ese, que la vida está en el Hijo, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tenga al Hijo tiene esa vida. O sea, el testimonio de lo que Dios ha dicho es Jesús mismo, porque en Jesús está esa vida que Dios ha querido darnos. Dicho en otras palabras, la vida de Dios no se nos da separada de Cristo. La vida de Dios es Cristo mismo, porque a veces vemos a Cristo como separado de todo y es todo lo contrario. Cristo no está separado de la humildad que Él pide que tengamos. Él es la humildad cuando vive dentro de nosotros. La honradez no es algo que esté separado de Cristo.
Cristo es la honradez misma. De igual manera, tener vida de Dios, podríamos pensar que Dios nos da la vida y aparte de Jesucristo, allá está Jesús y aquí está el Padre que me da la vida. No, la vida de Dios está en el Hijo y Dios me dio al Hijo. Todo, absolutamente todo está en Cristo. Por eso es que nuestras vidas son cristocéntricas. De lo contrario, no es cristocéntrica. Cristo es todo, por lo tanto, Él es nuestro centro. Porque en Él encontramos la provisión a toda necesidad, a todo faltante que tú tengas. Te falta mansedumbre, Cristo es la mansedumbre y la vida de Él va a llenar esa necesidad siempre y cuando tú estés confiando en que el Espíritu Santo te la imparte. Estás andando en unión con el Espíritu. Entonces tú dirás, Santo Espíritu de Dios, tú me impartes la vida de Cristo. Necesito mansedumbre en esta situación. Y gracias porque tu vida, Señor Jesucristo, es la mansedumbre en mí. Gracias. Tú suplirás a la necesidad, al faltante de mansedumbre que tengo. Gracias, Señor. Eso es andar en el Espíritu. Eso es tener fe en que el Espíritu nos imparte la vida y que la vida es Jesús mismo, la vida de Dios. La relación que tenemos con el Hijo es la misma que tenemos con la vida. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Tu relación con Jesús es la misma relación que tienes con la vida de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la vida de Jesús, en cuya vida está toda provisión a todo faltante que hay en nosotros, está en la vida de Jesús. Y Jesús nos fue dado, su vida nos ha sido dada como regalo de Dios. O sea, en Cristo Jesús estamos completos. ¿Qué se requiere para experimentar esa completez? Que creas que el Espíritu Santo te imparte la vida de Jesús. Todo lo que el Padre nos dio y que Jesucristo trajo a la tierra mediante su sacrificio y resurrección, ahora se volverá una experiencia personal si el Espíritu Santo nos lo imparte. O sea que al hablar de andar en el Espíritu, estamos dándole un lugar al Espíritu Santo que antes no se lo dábamos. Para nosotros el Espíritu Santo quizá era pensar tal vez en dones del Espíritu, ¿no? Orar en lenguas, profetizar, discernir espíritus, dones de milagros, de sanidades, dones de fe. Pero nunca vimos que el Espíritu Santo es el único que puede impartir todo, absolutamente todo. Y que cuando yo encuentro algo en la palabra, así sea algo de la obra de Cristo que es para mí, o encuentre algo que está en una promesa de Dios, tendré que hacer el ejercicio de que soy un hombre que camina en el Espíritu y decir, Santo Espíritu de Dios, solo si tú me impartes esto lo tendré. Y yo te pido, impárteme, comunícame. Yo fui llamado y tú me has sido dado para que esa comunicación, comunícame esto que dice la Escritura. El Espíritu se está volviendo el centro realmente de nuestra oración, de nuestro caminar, de nuestra confesión, de nuestro recibir. Ese es un primer elemento muy importante. Dios nos dio como regalo la vida de Jesús y en la vida de Jesús está todo lo que a ti te hace falta. Está en Él, en su vida. Ya fue un regalo, ya está dentro de ti. ¿Qué falta? Que el Espíritu Santo te lo imparta. Segundo elemento para que podamos ver cómo Jesús en nuestra vida es que esa vida de Jesús la tenemos siempre y cuando entendamos que debemos creer que Dios ha propuesto un canje, un cambio, un intercambiar uno por otro. Por eso tenemos aquí como segundo punto, hablando de la vida de Jesús, dice acá, por fe canjeamos la vida de Adán por la vida de Cristo. La transformación es un canjear, un cambiar una cosa por otra. Pero nosotros hemos creído equivocadamente que transformación es cambiar. O sea, es como si Dios tomara la vida adámica y se pusiera a trabajar sobre esa vida adámica para hacerla algo semejante a la vida de Cristo. No. Es como decir que tú quieres transformar tu sala y tomas los muebles viejos y empiezas a hacerles arreglos. A lo mejor los pintas, les pones un nuevo paño, una nueva tela,
les haces un cojín diferente, los colocas en un lugar diferente dentro de la sala y crees que eso es transformar la sala. Eso no es transformar la sala. Transformar significa un intercambio. Transformar implica sacar esos muebles viejos y traer muebles que son diferentes a los muebles anteriores. A ese intercambio se llama transformación. O sea que la vida de Jesús se nos da es por un canje. Cristo es el sustituto. Él sustituyó la vida de Adán. Recuerden que nosotros mediante la cruz, mediante la sepultura, fuimos cortados de la naturaleza adámica, de la raza adámica. Ya no existimos, morimos a esa raza adámica. Y Dios por la resurrección nos da una nueva criatura dentro de nosotros. Somos una nueva creación. Entonces Dios lo que hizo fue cortó y quitó la vida de Adán a través de la cruz y la sepultura para luego darnos una vida nueva. O sea, hubo un intercambio de vidas. Se intercambió la vida de Adán por la vida de Cristo. Eso es transformación. Porque si tú estás pensando que Dios está intentando transformar al antiguo Adolfo, cogió al mismo Eduardo y está intentando Dios volverlo a algo parecido a la vida de Cristo, no hemos entendido el concepto. Y va a ser muy difícil tener fe en lo que tenemos. Entonces, hay que volver a renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es una transformación? ¿Qué es un intercambio? Muy bien. Pensamos entonces equivocadamente que la vida cristiana es la vieja vida adámica mejorada a lo sumo, o sea, que Dios hizo una obra espectacular. No, Dios no acepta nada de lo adámico. Lo adámico solo tiene una sentencia dada por Dios: muere en Jesucristo, punto, no más. Dios no hace nada más ni va a hacer nada más con lo adámico. Quitarlo, cortarlo. La muerte y la sepultura son en el fondo una circuncisión, un cortar. Fuimos cortados de esa raza adámica, como les dije hace un momento. Pero lo que nos ofrece Dios es una vida transformada, es decir, una vida que obtenemos mediante un canje por fe. Sí, yo debo decir, Señor, creo y acepto que yo he muerto en Jesús. Y mediante esa muerte y la sepultura que yo llevé a cabo mediante el bautismo en agua, yo fui cortado, dejé de ser, de pertenecer, no estoy en esa raza adámica. Y por la resurrección, tú has hecho que en mí sea levantada una nueva criatura, o sea, un intercambio, ¿cierto? Canjeé y requiero fe para eso. Por fe creo, Señor, por fe creo. Santo Espíritu de Dios, impárteme la realidad de que yo morí en Cristo, de que la naturaleza adámica no existe, murió y fue sepultada en Cristo Jesús. Impárteme, Santo Espíritu de Dios, eso que la obra de Dios ha hecho. Impártemelo. Ahora, impárteme la vida nueva. Impárteme la vida de resurrección que Jesucristo ha dado a la nueva criatura que hay dentro de mí. Por fe creo, Señor. Estás creyendo que fue hecho, estás creyendo que es para ti y estás creyendo que el Espíritu Santo te lo imparte si tú estás andando en el Espíritu, en unión con Él, dándole a Él el poder para comunicarte, impartirte lo que Dios te ha dado a través de la obra de Jesucristo. Ese canje significa una sustitución por fe. Creíste que Dios sustituyó una vida por la otra. Canjeamos, sustituimos la vida adámica por la vida de Jesucristo. Cristo es el sustituto en nosotros. No es una nueva vida que tenemos que producir nosotros. Es la vida de Cristo mismo reproducida en nosotros. ¿Qué significa eso que sea reproducida? Que esta vida de Cristo es reproducida significa que crece y se manifiesta progresivamente en nosotros hasta que la imagen misma de Cristo es reproducida en nosotros. Entonces, una vida reproducida significa que crece y se manifiesta. Ahora, ¿y es que la vida de Él tiene que crecer? No. Diríamos que crece en manifestación. La vida que Dios me dio es la vida de Jesús maduro. Pero esa vida crece en manifestación. En la medida que yo soy limpiado, en la medida que soy santificado, entonces habrá cada día algo más de la vida de Cristo en mí, en ti. Entonces diríamos que esa vida crece ¿en qué? En manifestación, no es que crezca en tamaño,
en madurez, en carácter, no. La vida te fue dada tal cual es, tal cual está en el Señor. Simplemente que va a crecer ¿en qué? En manifestación. Como si tuviéramos un vaso sucio, ¿no? Y está lleno de un líquido precioso. El vaso está sucio y si lo voy limpiando, entonces poco a poco estoy viendo cada vez más y más el contenido que hay en el vaso. Entonces, lo que hay dentro del vaso está creciendo en manifestación, está creciendo en claridad. Entonces lo puedo ver con una claridad que no tenía antes. La gente lo puede ver en nosotros de una claridad que no había antes. De eso se trata entonces. Esto es lo que Pablo expresó cuando dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo realmente está orando para que Jesucristo pueda manifestarse más y más en ellos. ¿Qué es la transformación? Es un intercambio. Es un intercambio. Dios nos ha regalado en su obra un intercambio. Por la muerte Él puede cortar y quitar la vida adámica y por la resurrección nos da una nueva vida. Cambió la una por la otra y nos da la vida de Jesucristo tal cual es la vida de Jesús. Y esa vida va a crecer en manifestación en nosotros para la gloria de Dios mismo. Simple, pero esto hay que tenerlo muy claro. De lo contrario, a veces estamos pensando de una manera equivocada y no podemos tener lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo nos imparte las cosas que creemos cuando creemos bien. Pues si estamos creyendo algo equivocado, el Espíritu Santo no va a impartir algo que Dios no ha hecho, simplemente porque nosotros no lo tenemos claro. El tercer elemento de esta noche son elementos muy importantes. Dios nos ha regalado la vida de Jesús y en la vida está la provisión a cualquier deficiencia que nosotros tengamos. Segundo, la vida de Jesús nos la dio a través de un intercambio, ¿cierto? Cambiamos. Sacó de nosotros la vida de Adán y puso en nosotros la vida nueva de Jesucristo. Tercer elemento de la vida de Jesús, la relación de nuestro carácter como cristianos y Cristo. Bien importante esto. La relación de nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la manera de actuar que nosotros tenemos, que imprime algo en los demás, que crea una impresión en las otras personas. De eso se llama carácter. Siempre estamos imprimiendo algo en los demás, bueno o malo, pero estamos imprimiendo. Y hay que tener esa conciencia, en eso consiste el carácter. Entonces dice acá, es de suma importancia entender la relación entre el carácter cristiano y Cristo. Diríamos, si es preciso, entre el carácter del cristiano y Cristo. Miremos, por ejemplo, el tema de la santidad. El concepto general de santidad es que cada área de la vida sea santa. Entonces, a ver, que esta persona sea santa en la manera como se relaciona, sea santa en la manera como maneja el dinero, sea santo en la manera como maneja el tiempo, sea santa en la manera que maneja su vocabulario. Creemos que eso es santidad. Pero esto no es santidad, sino el fruto de la santidad. La santidad es Cristo. Si no hay la vida de Cristo, pues no hay fruto. Entonces hemos confundido, hemos trastocado la vida con el fruto que da esa vida. Entonces nos enredamos. Nos enredamos porque estamos buscando el fruto. No, el fruto no hay que buscarlo, tiene que buscar la vida que produce ese fruto. Fíjense lo diferente que es. Busquemos la vida. Entonces, ¿cómo busco la vida de Cristo? Bien interesante, eso lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cómo puedo tener más de la vida de Cristo? Porque si tengo más de la vida, pues habrá más del fruto. Si yo tengo más de Cristo, entonces, ¿qué sucede? Pues en mí va a haber una mayor santidad en cualquier área. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús es la que produce ese fruto, esa manifestación. La vida de Cristo es la que va a crear esa impresión en los demás, que es de acuerdo a la vida de Él, a la vida de Jesús. Entonces, observen eso, la santidad es Cristo, para dar solo un ejemplo y poder entender de qué se trata esto. Diríamos, si tú deseas que imprimir y que la manifestación que hay en tu forma de actuar sea la de Cristo, la cuestión no es ver cómo manejo el hablar, cómo manejo la comunicación, cómo manejo el dinero, cómo manejo tal cosa, sino ante todo tengo que echar mano y creer que en Jesucristo está
el perfecto manejo financiero, en Jesucristo está la perfecta manera de manejar la comunicación, en Jesucristo está la perfecta manera de manejar el tiempo, etc. Entonces voy a buscar en todo es que Jesús sea mi vida. O sea, voy a estar diciéndole al Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios, Jesús es mi vida. Y esa vida suple a la necesidad que hay en mi carácter en cuanto a la sabiduría para manejar el dinero, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto a la forma de, etc. La vida es la que produce el fruto. No busque el fruto, busque la vida que produce ese fruto. Eso es muy importante. Y a veces fíjense que estamos echándonos como una especie de un cristianismo que estoy seguro que crea un estrés terrible, pues. Vivimos como cristianos, pero aún condenados, porque hay dos clases de condenación. Hay la condenación que puedo tener ante Dios por todos los pecados, pero cuando el Señor me mostró en la Escritura y te mostró que Jesucristo presentó su sangre, porque la sangre nos fue dada para expiación, que Dios ve la sangre, pero la sangre también habla. Ojo con eso. Cuando Jesús subió al cielo y presentó su sangre, Dios vio la sangre, y la sangre era primeramente para que la viera el Padre. Pero esa sangre de Jesucristo habla. La sangre habla. La palabra dice que la sangre de Abel hablaba. ¿Y qué pedía la sangre de Abel sobre Caín? Venganza. Pero la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel, dice la Escritura, porque la sangre de Jesús no pide venganza por todo lo que hicimos equivocado. La sangre de Jesús le habla al Padre y le pide perdón y misericordia para nosotros. Entonces, cuando la sangre fue presentada por Jesucristo arriba en el cielo, que el Padre la vio y oyó a esa sangre clamar por misericordia y perdón, ya no tengo condenación. El Padre dijo, está perdonado como si nunca hubiera hecho nada. Entonces ya no tengo esa condenación de todo lo que hice atrás. Pero luego estoy caminando, intentando caminar con Dios, y entonces hay una condenación, me condeno a mí mismo porque fracaso. Cuando tú estás echándote la carga de que tu carácter debe ser el de Cristo y que de ti depende, y que tú tienes que en tu fuerza mostrar el carácter de Cristo para que la gente sea imprimida correctamente, pues ¿qué pasa? Vas a fracasar porque estás intentándolo en tu propio esfuerzo, y al fracasar te condenas a ti mismo. O sea, ya no es Dios quien te condena, tú te condenas a ti mismo diciendo, no lo hice, otra vez fracasé, esto no funcionó. Estás totalmente otra vez bajo condenación. Pero cuando tú dices, ok, yo tengo problemas con la forma de hablar, Señor, gracias, yo creo que tu vida en mí suple la deficiencia, ese faltante que hay en mí, esa necesidad que hay en mí de hablar correctamente, decir lo que debo decir y no más. Señor, tú en mí, Santo Espíritu de Dios, impárteme la vida de Cristo, esa vida que llena la necesidad de hablar lo que debo hablar, Señor. Y no más, gracias, Señor. Creo en ello y descanso. Si yo, perdóneme, meto la pata y viene el diablo o mis propios principios me dicen, otra vez fracaso, y le diré, no acepto eso. Estoy creyendo en que el Espíritu Santo me imparte la vida, estoy descansando en la obra del Espíritu Santo, de tal manera que si tienes algo que condenar, ve y habla con él. Entonces parece una posición mucho más fácil. Parece fácil, pero es una posición de fe. Estás andando en unión con el Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice, comienza en Romanos 8:1 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están en esa vida, para los que están andando en unión con el Espíritu Santo. ¿No te parece interesante tener una vida donde no sientes condenación? Eso es salvación. Porque mientras uno iba condenándose uno a sí mismo, pues la vida no es nada agradable, pues. Al contrario, a lo mejor parecieran más libres y más descansados los que ni siquiera tienen conciencia de todo lo que dicen y ya se han equivocado, que uno mismo, como cristiano. Entonces, qué bueno eso es Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación. ¡Wow! Vive esa vida, experimenta la piel del Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, impárteme el vivir sin condenación. Quiero experimentar qué es eso. ¡Qué rico! El Señor Jesús nos ha sido hecho santidad y toda otra expresión de nuestro carácter como nuevas criaturas, el amor, la paciencia, la humildad, el poder, el dominio de sí mismo, etcétera, toda expresión, ¿cierto? Jesús suple a todo eso, su vida es todo eso. Si hoy nos hace falta paciencia, Él es nuestra paciencia. Si mañana necesitamos pureza, Él es nuestra pureza.
Entonces, a ver, ¿qué fue lo que vimos, por ejemplo, en la reunión pasada? Viene a ti un mal pensamiento. Estamos hablando de pureza. A ver, supongo que viene un pensamiento de impureza sexual. ¿Qué hacías? No acepto este pensamiento, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Qué haces hoy? Que estás entendiendo que es caminar en el Espíritu Santo, en unión con el Espíritu Santo. Dirás, Santo Espíritu de Dios, tú, Santo Espíritu de Dios, eres tú quien se opone a todo pensamiento impuro que la carne quiere levantar en mi mente. Tú mismo te opones a ese pensamiento impuro. Tú te opones, porque tú y la carne se oponen entre sí. Esta batalla no es mía, esta batalla es tuya, Santo Espíritu de Dios. Tú, Espíritu de Dios, llevas cautivo todo pensamiento impuro a la obediencia de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Creo, Santo Espíritu, en ti. Y hazlo a ver si inmediatamente, prácticamente en forma inmediata, desaparece el pensamiento impuro. Pruébalo. Eso es andar en unión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te libra de la tentación, el Espíritu Santo te libra de pensar que en ti mismo tienes que mostrar perfección. El Espíritu Santo te imparte toda bendición que Dios te ha dado. El Espíritu Santo es el que te ayuda en la oración y por eso te da el orar en lenguas, porque conoce tu debilidad, porque no sabes qué pedir. Y si supieras qué pedir, no sabes pedir como conviene. Entonces el Espíritu Santo viene y te ayuda. Entonces el Espíritu Santo me libra de la tentación, el Espíritu Santo me libra de pensamientos, de deseos, me libra de sentimientos que no son de Dios. El Espíritu Santo me imparte toda bendición. El Espíritu Santo es el que en toda tribulación me va a decir, ánimo, sí sé que usted está sufriendo, pero recuerde, usted fue llamado a la gloria de Dios. Usted es un hijo, una hija, y usted va camino a la gloria de Dios. Pero si tú vas a participar de la gloria de Dios, también tienes que participar de los padecimientos de Cristo. Si esa persona te está insultando, a Jesús lo insultaron. Si esa persona te está mintiendo, a él le mintieron. Es simplemente si tú quieres participar de la gloria, debes participar en algo de los sufrimientos que él tuvo. Entonces tú vas a decir, Santo Espíritu de Dios, gracias. Dame la fuerza y la fortaleza para saber, entender y asimilar esto. La vida de Cristo en mí me da la fortaleza para aceptar el sufrimiento que me causa esta situación y te doy gracias. Entonces el Espíritu Santo está en todo, está en la tribulación, está en la oración, el Espíritu Santo está en la tentación, el Espíritu Santo está en la impartición de las bendiciones, el Espíritu Santo es el que te libra de pensamientos, deseos, sentimientos que no son de Dios. Óyeme, el Espíritu Santo es todo. ¿Por qué? Porque Él me imparte todo lo que es Jesús, me imparte lo que es la vida de Jesús. Y en Él está la provisión a todo. Eso es andar en el Espíritu, viéndolo de una manera, creo, como resumida. Sigamos leyendo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y cuando necesitamos amor, el fruto del Espíritu es amor. Cuando necesitamos gozo, el fruto del Espíritu es gozo. Siempre será así. Para toda deficiencia personal, Dios tiene una provisión suficiente, su Hijo Jesucristo. Jesús es la vida y esa vida produce ese fruto que estamos diciendo. Amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, fidelidad. En Cristo tengo todo. Es una vida, es una savia que produce ese fruto. Y esos frutos suplen cualquier necesidad que haya en mi vida, en mi carácter. Muy bien. Según Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá a todo lo que os falta. ¿Qué te falta? A mí me falta paciencia. Jesucristo es la paciencia misma. Como decimos nosotros coloquialmente, Jesucristo es la paciencia en rama. ¿Qué te falta? ¿Pureza? Jesucristo es la pureza en rama. ¿Qué te falta? ¿Fe? Jesucristo te da la fe en rama. ¿Qué te falta? Dominio propio. Él es el dominio propio. Su vida es dominio propio en sí mismo. De tema que si tú crees que Dios te impartió la vida y que el Espíritu Santo es el que te la comunica, pues Santo Espíritu de Dios, comunícame la vida de Jesús, que es dominio propio. Comunícame la vida de Jesús, que es paciencia. Comunícame la vida de Dios, que es mansedumbre, etc. Entonces, todo lo tenemos suplido en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Él es, Jesucristo, la respuesta a toda necesidad humana. Por eso Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y no de frutos como cosas separadas. El fruto del Espíritu es la manifestación de la vida de Cristo.
Usted ve un árbol, por dentro de las ramas va la vida, la savia. Usted no ve la savia. Usted ve son vejigas que se producen por la sobreabundancia de savia. Esas vejigas se llaman frutos. Llámelo ciruelas, duraznos, peras, limones. ¿Qué es el fruto? El fruto es la sobreabundancia de la vida a través del árbol. Entonces, Cristo es mi vida. Y Él produce un fruto que tiene todas esas características, amor, gozo, no produce diferentes frutos, uno solo. El fruto de la vida de Jesucristo es amor, gozo, paz, paciencia. Y todo lo que necesitemos es el fruto de la vida de Él. Es la manifestación, la sobreabundancia de la vida de Él. Y suple nuestras necesidades. Muy bien. Y quiero finalmente mirar esto que es tan importante. De las cosas más cruciales que ustedes pueden tener en lo que es entender qué es caminar en el Espíritu. Y tiene como título esa porción, ¿cómo podemos experimentar más de Cristo? Creo que es una pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿Y cómo logro? O sea, a ver, ¿cómo logro que más de Cristo se manifieste en mí? Es una excelente y muy buena pregunta. Experimentaremos más de Cristo en la medida que Dios nos dé una mayor conciencia de nuestra necesidad. Entonces, ¿qué es crecer? Nosotros crecemos solo en la medida que crezca en nosotros la conciencia de cuán necesitados somos a cada instante de Cristo. En la medida que esa conciencia de necesidad que tienes de Él crece, en esa medida Cristo crecerá en ti, como un efecto de esa necesidad que ahora eres consciente. Ustedes ven cuando el Señor habla a la iglesia en la Odisea, allá en Apocalipsis 3, ¿no? El Señor dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico, no necesitas nada, pero, le dice el Señor, tú eres un desventurado, miserable, eres un pobre, un ciego y un desnudo. Dios le acaba de decir, tú dices que no tienes ninguna necesidad. En esa iglesia decían, no tenemos ninguna necesidad, nosotros tenemos todo, somos ricos. Y el Señor le dice, a ver, usted no se ha visto a sí mismo. Usted a mis ojos es un desventurado, o sea, una persona infeliz, no alegre, es miserable, o sea, todo le falta es miseria, es pobre, es ciego y está desnudo. Entonces, ¿qué necesitamos para que crezca esa necesidad, esa conciencia de necesidad en nosotros? Que Dios, como Él dice enseguida, ponga colirio en nuestros ojos. El Señor le dice enseguida, te aconsejo, le dice a la iglesia de la Odisea, que compres de mí oro refinado por fuego. ¿Qué es el oro refinado por fuego? La fe que ha pasado pruebas. Y le dice, compra de mí oro refinado por fuego para que seas verdaderamente rico. Enseguida le dice, y unta colirio a tus ojos para que veas. Y compra de mí vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Creo que está ya en Apocalipsis 3, del verso 14 en adelante, cuando él habla a la iglesia de la Odisea. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que uno necesita es verse a sí mismo qué somos sin Él, qué somos sin la vida de Cristo. Necesitamos que el Santo Espíritu ponga colirio en nosotros. ¿Qué es el colirio? El colirio es un líquido que nos ayuda a ver. O sea, significa que Dios quiere que veamos cuál es la verdadera condición espiritual nuestra sin Dios, sin la vida de Cristo. Si yo sin la vida de Cristo me puedo ver como una persona desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, si me puedo ver, diré, yo tengo necesidad absoluta en cada momento de la vida de Cristo. Yo necesito de Él. Entonces, para crecer en esa conciencia de necesidad, pídale a Dios colirio. No se quede confiado en el concepto que usted tiene de sí mismo. Pídale a Dios que te muestre cómo te ve Él. Y Él te va a permitir verte de esa manera, como Él te ve, sin Él. Y entonces ves la necesidad que tienes de Dios. Entonces, primer elemento es que Dios nos permita vernos en la condición verdadera espiritual sin Él, para que veamos la necesidad que tenemos de Él. Muy bien. Entonces dice, para ello necesitamos que Dios aplique colirio a nuestros ojos espirituales para que veamos cuál es nuestra condición real sin el Espíritu del Señor. 2 puntos, desventurados,
Miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Si Dios nos permite ver lo que sus ojos ven en nosotros sin Él, tendremos conciencia de la terrible necesidad que tenemos de Él. Entonces nos humillaremos para obtener misericordia de Él y hallar su gracia, o sea, su poder para ser socorridos oportunamente, como dice Hebreos 4:16. Yo quiero reiterar aquí algo muy importante de todo esto, y es, a ver, o sea, tú podrías pensar, bueno, si el Espíritu Santo lo hace todo, entonces listo, pues no hay que hacer nada. Yo no necesito ni orar, yo no necesito leer palabras, no, o sea, ya listo, está hecho, el Espíritu Santo hace todo. Eso no es cierto. La palabra dice, acércate con confianza al trono de la gracia y la misericordia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, él está diciendo, si el Espíritu Santo está para ayudarte, pero usted necesita venir ante el trono de Dios para que obtenga misericordia y halle gracia. Si usted deja de ir al trono de la gracia y la misericordia, llegará el día en que usted sencillamente no tiene nada, ni siquiera el Espíritu Santo. Porque hay gente que ha tomado esto como quien dice, no, ya no hay que hacer nada. Y usted, no, yo divinamente aquí descansando en el Señor. Como el Espíritu Santo es todo, estoy andando en el Espíritu. ¿Así? Por el contrario. Por el contrario, si estoy andando con el Espíritu Santo, yo tengo una conciencia terrible de mi necesidad de Dios. Ya les digo, es una necesidad terrible. No es una necesidad ya media, suave. No, no, no. Si yo ando en el Espíritu, yo siento la necesidad diaria de ir a buscar al Señor, de postrarme ante Él y decirle, Señor, mírame, tu mirada sea sobre mí. Mira, Señor, que sin ti soy un miserable, un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo. Mírame, Señor. Y deseo que te angusties tú de ver mi condición sin ti, Señor amado. Angústiate de verme, Señor, te lo ruego. Yo quiero hallar en ti esa angustia por mí, porque eso es misericordia. Misericordia es angustiarse por el mal que tiene otro. Yo quiero venir aquí para obtener misericordia. Yo quisiera que tú me miraras y te angustiaras al ver mi condición sin ti, Señor amado, y que tengas de mí misericordia. He venido a tu trono para obtener angustia, misericordia de parte tuya para conmigo, Señor. Y ante la angustia que te despierta mi condición, yo estoy, Señor, pidiéndote, dame la gracia, dame el poder que actúa en mi vida para socorrerme oportunamente ante mi condición sin ti, Señor amado. Entonces hay algo que hacer. Muy diferente a lo que hacías antes. Antes íbamos en una altivez terrible, en un orgullo que creíamos que era muy espiritual y en el fondo era religioso. Señor, tu palabra dice que, y tú tienes que cumplir, es para mí y te doy gracias. Tú no puedes ser mentiroso, tú no puedes ser infiel, tú tienes que ser a tu palabra y gracias. Qué altivez, qué manera de presentarse ante un rey de reyes y señor de señores. La palabra no dice, venga confiadamente al trono de la gracia y la misericordia a pedirme cumplimiento de promesas. Eso no es lo que dice. Dice, vengan al trono de la gracia y la misericordia para obtener misericordia. Y la misericordia se obtiene cuando vamos completamente convencidos de nuestra necesidad. Una persona que anda en el Espíritu es una persona que está buscando el trono de la gracia y la misericordia diariamente. Porque allí donde está el Espíritu habrá más oración. Y donde hay más oración habrá más del Espíritu. Pero una oración en la humildad. Dios da gracia al humilde, pero resiste al altivo. Dios da gracia al humilde, al que se humilla. Humillarse es ir a decir, Señor, yo sin ti soy nada. O sea, pero que sea una cosa real, no una fórmula verbal. Soy nada. Sin ti soy nada. Apiádate de mí. Quiero en este día, Señor, que tu gracia, tu poder y tu misericordia sean para conmigo. Oye, eso es muy diferente. Entonces, quiero por favor que no vayan a tomar equivocadamente todo lo que hemos estado caminando para llegar a una posición tan laxa, tan floja, tan pervertida en el fondo. No, no, no. Ahora es cuando realmente vamos a estar delante del trono como Dios desea vernos. Ahora es cuando podemos realmente poder ver que Dios va a ser en nosotros y por nosotros. Este es el tiempo. Entonces quiero animarles a eso. Mediten en lo que está en Hebreos 4:16, por favor.
El crecer en conciencia de nuestra necesidad nos dará el crecer ¿en qué? En humildad. Y el crecer en humildad nos dará el crecer ¿en qué? En experimentar la gracia, el poder de Dios para con nosotros. Entonces vamos a decir esto. En la medida que yo crezco en humildad, o sea, en la conciencia de cuánta necesidad tengo de Dios, porque solo soy nada, sin Él soy nada, en la medida que yo crezco en esa conciencia, también voy a crecer en experimentar más y más del poder de Dios. Y ese poder de Dios se llama gracia. La gracia es el poder que actúa por amor para nosotros. Eso es gracia. Entonces, crecer en gracia es crecer en experimentar el poder de Dios. No es crecer en no hacer nada. Entonces hay personas que les da miedo esas palabras. Crecer en gracia les da temor por lo que han oído y visto. Pero porque quizás nunca les explicaron qué es realmente. ¿Cómo es que se crece en gracia? ¿Cómo es que se crece en experimentar el poder de Dios? Se crece porque en mí hay humildad, debido a que Dios me ha hecho consciente de mi profunda necesidad de Él. Y por eso tengo que estar continuamente delante de Él. Todos tenemos al mismo Cristo morando en nosotros. Y la revelación de alguna nueva necesidad nos llevará espontáneamente a confiar en Él para que Él manifieste su vida en ese particular. Pues a ver, supongan que tengo que tomar una decisión con respecto a, no sé, a lo que me dijo o me hizo alguna persona. Y no tengo idea de qué es lo que tengo que hacer. Pues, Santo Espíritu de Dios, impárteme de la vida, de la sabiduría de Cristo, Señor. En Él está toda sabiduría. Él es la sabiduría. Impárteme, Señor. Entonces, veo una necesidad nueva que no sé cómo se acomete, cómo me enfrento a esa necesidad. ¿Qué hago? Camino en el Espíritu. Impárteme esa vida de Cristo en quien está toda sabiduría. ¿Y qué pasa entonces? Que en la medida que Dios me hace enfrentarme a nuevas necesidades y Él me responde, pues estoy creciendo, estoy ganando terreno, sé más de Cristo, conozco más de Él. Él es mi tierra prometida. Entonces estoy poseyendo más de Él. Estoy conociendo que Él sí responde ante una situación como esa. Entonces en otra lo haré repetidamente. O sea, ya se vuelve algo que es mío. Entonces, cada vez que dejamos de obrar y confiamos en Cristo, se conquista una porción de nuestra herencia, de nuestra tierra de promesa, que es Cristo. Cristo, mi vida, es el secreto de la expansión. ¿Qué tanto es Cristo tu vida? ¿Qué tanto ha sido Cristo tu vida? ¿Qué tanto esa vida te ha provisto del fruto que ella da? De eso se trata. Entonces, el saber que Cristo, mi vida, entre más lo experimente, estoy poseyendo más de Él, me estoy expandiendo. Ahora, esta forma de vida no es pasividad. No, ya todo está hecho como el Espíritu Santo. No, eso no se trata. Eso no es pasividad. Por el contrario, es una vida muy activa que recibe vida de Él para que Él la viva en nosotros. Se requiere estar uno muy activo y muy pilas, porque si no usted de pronto está otra vez haciendo cosas por sí mismo sin tener en cuenta el Espíritu Santo para nada, para nada. Y vamos a ver que una de las cuestiones a la que Dios nos está llevando es vivir sujetos al Espíritu Santo, vivir como ligados, atados al Espíritu Santo. Nada ni nada podremos o sentiremos hacer a menos que tengamos en cuenta el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Pero estamos entendiéndolo gradualmente. Entonces, estos eran los elementos que teníamos para compartir esta noche. Muy importantes, muy sencillos aparentemente, pero anhelo que puedas revisar esos versículos, leer esta enseñanza durante esta semana y que puedas estar diciendo al Espíritu Santo, comunícame la vida de Cristo, que esa vida sea realmente la manifestación de mi carácter, que en ti, Señor, pueda realmente apoyarme y descansar en todo y para todo, Señor. Gracias, gracias, Padre nuestro. Te damos gracias, Padre, por esta noche, damos gracias por lo que has hablado al espíritu de cada uno de nosotros. Agradecemos el que quites lo viejo, Señor, y pongas lo nuevo, que transforme nuestra mente, que quites, corte, circuncide la manera vieja de pensar, equivocada, oh Dios, y nos ponga la manera nueva y correcta, la que tú nos das. Padre nuestro,
que nos des una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón, con respecto al Espíritu Santo de Dios. Él no es allá un invitado de tercera, Él es el centro. Él es el centro, porque solo Él podrá impartirnos, comunicarnos todo lo que es tu vida y todo lo que eso implica, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre nuestro, porque el amor se dio en ti. Y gracias, Señor, porque ese amor se manifestó dándonos a Cristo. Y Cristo manifestó el amor tuyo yendo a la cruz y dándose en rescate por nosotros. Y damos gracias a Cristo porque envió su Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas por tu Espíritu, oh Dios. Gracias, Señor. Danos vivir con ese centro que es tu Espíritu Santo en nosotros, el que imparte, el que comunica. Gracias, Señor. Santo Espíritu de Dios, que sea hoy sobre nosotros tú impartiéndonos el amor del Padre, que sea impartiéndonos el amor y la fe que provienen de Jesucristo, y que seas tú mismo comunicándonos toda bendición espiritual con que el Padre Celestial nos ha bendecido en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios bueno, por todo lo que estás obrando en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Damos gracias, Padre bueno. Deseamos que puedas ver nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra misma ignorancia, para saber cuál es el hombre realmente que tú quieres que rija los destinos de esta nación. Deseamos que te angusties ante nuestra ceguera, nuestra impotencia, nuestra debilidad, oh Dios, y que seas tú, Señor amado, desatando el poder tuyo por medio de tu Espíritu Santo, Dios, para que se haga tu voluntad en esta nación, Señor, para que podamos crecer y podamos también llevar este evangelio, este conocimiento a otros, bendito Dios. Te lo pedimos, Señor. Lo recibimos y te damos tantas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre. Amén. Señor, no guardes silencio con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos hable lo que oye, que el Padre y el Hijo quieren decirnos aquí en la tierra. Santo Espíritu de Dios, tráenos la voz de lo que oyes del cielo para nosotros. En el nombre de Jesucristo, y te damos gracias por ello, Señor. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.